Muy buenos días para todos. Estamos acá en la primera tertulia del proyecto Tierra de Lectores, en donde esperamos compartir con ustedes un espacio muy agradable en compañía de dos invitadas muy especiales que tenemos para el día de hoy. Como ustedes saben, una tertulia es algo muy charlado, un espacio chévere donde podamos conocer opiniones, autores, experiencias con respecto pues a este maravilloso mundo de la lectura. Entonces, para comenzar, voy a compartir pantalla para que miremos la presentación que tenemos para el día de hoy, antes de darle paso a nuestros invitados y por supuesto a todo el resto del equipo. Entonces voy a compartir pantalla. Y tengo acá la presentación del proyecto Tierra de Lectores en su primera tertulia. Entonces, nuestras invitadas de hoy, Ana Patricia Villada Herrera, Doralid Hernández, ambas con una amplia experiencia en el campo educativo y con una buena y bonita experiencia en esto de la lectura. Entonces, quisiéramos que Ana y Doralid nos cuenten un poco acerca de esas experiencias que tienen, como lectoras. Entonces escuchamos a Ana Patricia. Dora, cuéntenos un poco de ustedes. Demos Buenos días. De vida. Pues yo por mi parte les cuento que si bien yo soy pues del área de matemáticas, pero la lectura hace parte de mi rutina, de mi continua rutina. Siempre me ha gustado leer. En este momento pues les cuento que me gusta mucho leer sobre inteligencia emocional, leo también sobre ángeles, me gusta mucho esa parte que me llena a mí, que me forma espiritualmente, y la hemos estado practicando mucho. En estas últimas semanas hemos estado practicando mucho con la compañera Dora, sobre todo en la institución de ella, que nos han dado como la apertura para trabajar la hora del cuento con los niños, y ahí estamos complementando esa parte y fortaleciéndonos cada vez más. Excelente. Dorita, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Doralid Hernández. Trabajo en la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez. Apasionada de la literatura, de los cuentos. Amo los cuentos, amo leerles a los niños, contarles historias. Me encanta. Que pienso que también esta es una manera de ir llevando a los niños a otros lugares, que los niños vean que hay otras posibilidades. El tipo de literatura que me gusta es la literatura japonesa, en especial un autor que se llama Yukio Mishima. Y de la literatura infantil me encanta Anthony Brown. Tengo pues también otros autores con los que yo trabajo con los niños, pero Anthony Brown me encanta, porque cuando uno le lee a los niños cuentos desde pequeños, le desarrolla la creatividad y las actividades del lenguaje, se fomenta un desarrollo creativo, los niños se pueden expresan sentimientos, se identifican con los personajes de la historia. También podemos utilizar este recurso para inculcar el amor por la lectura, y debe hacerse desde los primeros años de vida. Ay, perdón, ya empezó mi amor. Desde los primeros años de vida. El libro álbum es muy importante también, ya que trae mucha imagen y mucho de... Bueno, pues qué bonito, muchísimas gracias, porque es muy importante hacer como ese antecedente al tema que estamos trabajando. Hoy básicamente es como el interés en literatura infantil. Yo me acuerdo que cuando era niña, era kinder, sí había.
Pero a mí, a diferencia de mis hermanos, mi mamá me enseñó a leer y a escribir en casa. Cuando yo entré a estudiar, que lo hice en una escuelita donde hoy funciona la institución educativa Vida para Todos, en esa época Sor María Luisa Curbín de las Vicentinas, lo primero que hice fue ir a buscar la biblioteca. Era una cuevita chiquitita ahí junto a la Caldera del Diablo en un patio de atrás, y el primer libro que leí en mi escuela se llamó 20.000 leguas de viaje submarino. El libro tenía un papel delicioso, suavecito, brillante, olía a nuevo, y unas imágenes y unas ilustraciones que jamás se me olvidó, jamás, porque la primera experiencia con la lectura es muy importante. Entonces, complementando eso que acabas de decir, Dora, ¿ustedes por qué no nos cuentan realmente cuál es el valor, el beneficio que tiene promover la lectura con los niños a temprana edad? Leer a temprana edad, ¿qué es lo que nos genera? Porque esto le permite a los niños estimular el lenguaje oral. Y cuando trabajamos el libro álbum, como tiene tanta imagen y tanto detalle, permite lo que les decía ahorita, permite a los niños ir creando, ir fantaseando, porque ellos se van involucrando en la historia, ellos hacen comparaciones, hacen inferencias, ellos también deducen cosas que hayan en el texto. Entonces, si en Willy el Mago, si Willy no podía jugar fútbol, ¿por qué? Porque era que no jugaba fútbol, profe, a mí tampoco me dejan jugar. Entonces, es muy bueno utilizar este tipo de recursos para fomentar en los niños y estimularles el lenguaje. ¿Contesté la pregunta? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. Que sí. Ana. Una pregunta, Ana, y es básicamente, ustedes nos traen ahorita como propuesta de lectura al autor Anthony Brown. ¿Por qué leer a Anthony Brown, que precisamente el 11 de este mes cumplió años? ¿Por qué él? ¿Qué tiene de especial? Anthony Brown tiene de especial que maneja los libros álbum. Traen mucho detalle, permiten a los niños imaginar, les brinda placer, emoción la lectura. Aparte de eso, se contextualiza desde la rutina de vivencia diaria. Se contextualiza en el entorno familiar, en la vida de los chicos. Tiene textos muy importantes que permiten en los niños otras visiones y sensibilizarlos frente a las vivencias que se tienen continuamente. Bueno, a propósito de lo que está hablando Ana, perdón, Glaisuchis, a propósito de lo que está hablando Ana, en nuestra presentación, que voy a volver a compartir pantalla por acá, estábamos hablando de eso precisamente, de la incidencia, de la importancia de la literatura infantil, porque es que la literatura infantil intenta poner ante los ojos de los niños pedazos de vida que les van a permitir a ellos construir su propia visión del mundo. Entonces, esto lo hacen a través de la bien llamada fantasía, los permite hacer esos viajes maravillosos de los que nuestros chicos en la elaboración del logo y el eslogan precisamente para nuestro proyecto hablaban, porque eso fue el común denominador de esos logos y eslogan. Para ellos la lectura es el viaje a una cantidad de lugares maravillosos. Entonces, antes de lo de las conclusiones, pues que se me pasó por acá, nosotros como equipo de Tierra de Lectores también tenemos nuestra propia experiencia con la lectura. Entonces quisiera como darle paso a Zuleiner y a nuestro compañero Manuel, y finalmente lo hago yo, de cómo ha sido esa experiencia de la lectura para poder continuar nutriéndonos con los aportes que nos hacen Ana Patricia y Doralí. Entonces, Zul. Bueno, muchas gracias, Paola. Después de escuchar a la compañera Gladys, voy a aprovechar pues, para contextualizarlo un poco con mi experiencia. Yo actualmente soy licenciada en inglés y francés, docente de secundaria, y esto de la lectura llama mucho mi atención porque recuerdo bien que en la secundaria
Yo era muy amante de los libros. No significa que ahora no lo sea, no. Por el contrario, me gustan, solo que he cambiado un poco la perspectiva. Yo recuerdo que en la institución me llamaban ratón de biblioteca, porque yo en todos los recesos, en el descanso, corría hacia la biblioteca y era leer cualquier libro que captara mi atención. A medida que fui avanzando en la secundaria, ya mi interés se inclinó hacia los idiomas y hacia los libros de tecnología que fueran genéricas, colecciones, no estaban tan bien ilustrados como ahorita. Y sin embargo, lo positivo que he sacado de todo el conocimiento que tengo sobre los idiomas y sobre la tecnología que podemos comunicar y se lo debo a los libros. Entonces, es como todo ese cúmulo de ideas, conceptos que uno desde la infancia llevar a otros familias, llevar a otros niveles. Pero es una experiencia muy bonita y que ojalá que los estudiantes y ahora recuerdo y recordaré por siempre. Vamos a darle paso a nuestro compañero Manuel, el hombre de la reunión. Bendito sea Buenos la días escuela. a todos, para todas. Así es, un placer estar aquí. Sí, la experiencia, la verdad, que la vida no me desempeño como docente de educación religiosa en la Universidad de Mar. Pero esas mayores experiencias, digamos, de leer y de participar en la lectura la tiene uno desde niño, cuando uno le enseña cuentos, de muchas historias, y poco a poco uno se va involucrando en eso. Pues ya cuando fui creciendo, me fui inclinando mucho en leer libros cristianos. Mi biblioteca generalmente está llena de libros de autores cristianos, pero también no cristianos, seculares, ¿verdad? Sin embargo, las historias lo marcan a uno. La lectura es muy importante para uno y eso lo va enriqueciendo a uno en conocimiento. En el pueblo donde yo estoy, en Corrientes, participar de lecturas, pero sí aprovechamos los pocos libros recursos que había en la institución educativa. Pero ya ahora pues que ya voy creciendo, me volví adulto, entonces voy adquiriendo mis propios libros y ahí poco a poco armando uno su biblioteca, ¿verdad? Pero esto es importante, la lectura es maravillosa y hay que aprovecharla de todas maneras. Pues bueno, yo uniéndome también, al igual que mis compañeros, a lo que decían Dora y Ana Patricia, bueno, yo en mi niñez tuve un papá que me leía cuentos en las noches. El primer libro que tuve fue, que incluso todavía lo tengo, el texto del Patito Feo, y era con esos libros, de esos libros que uno abre y se alza el pastillo, el bolsillo, el libro animado, sí, Dios mío, los libros animados, sí. Entonces, pero en versión pues como para niños, ¿cierto? Porque ya sabemos que el Patito Feo tiene su versión aún más extensa. Entonces, me acuerdo mucho de ese texto y esa misma experiencia que viví con mi papá, la llevé a cabo con mi hijo desde que tenía 1 año. Empecé a leerle todas las noches, así él no supiera leer, obviamente. Le leía, leíamos primero textos big books, que son los textos grandes con grandes imágenes y poco contenido textual, y progresivamente le fui metiendo ya más cuentos donde hubiese más letra y obviamente estuvieran bien animados.
Eh, el resultado, un chico que empezó a leer a muy temprana edad, con una excelente comprensión lectora, con muy buen vocabulario para expresarse. Entonces, a las mamás y a los papás que nos ven, la invitación es esa. Léanles mucho a los chicos, no importa que aún no lean, que aún no tengan ese código ya adquirido. Léanles, porque de verdad que los beneficios son muchos y maravillosos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que decían ahora nuestras invitadas es valiosísimo. El por qué es tan importante empezar a leer desde tempranas edades. A mí me surge, qué pena, una pregunta ahí con base en eso que acabaste de decir, y es para ambas. ¿Qué sería entonces lo que deberían leer en la casa? ¿Qué es lo que las familias deberían como buscar como temáticas para leerles a los muchachos? ¿Qué compartiría un papá, una mamá, un primo mayor con su primito, su sobrino, su hijo como lectura? ¿Ustedes qué creen que sería lo esencial? Miren, pues, yo diría que no es tanto como un encasillar en que se lean este o aquel. Cuando nosotros estábamos hablando del libro álbum, es porque este tipo de textos tienen una imaginación narrativa. Entonces, la articulación de la imagen y la lengua ofrecida por este tipo de texto permite que los niños vayan desarrollando los sentidos. Ellos van transformando pues la historia, participan activamente del texto. Yo diría que con los niños se pueden leer desde recetas, yo pienso que es lo que se tenga en la casa. Se pueden trabajar recetas, se pueden coger también de los productos de aseo, entonces ir permitiéndole a ellos que vayan creando. Sabemos que en este momento tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de los textos digitales. Ustedes tienen también una muy buena colección de libros. Es importante empezar con el libro álbum y la lectura desde pequeños para que los niños puedan ir como desarrollando el lenguaje, ¿cierto? Para que ellos vayan adquiriendo también este gusto por la lectura. Porque si yo lo hago con los niños, como nos contaba la profe ahora, cuando se hace con los niños desde pequeños, a los niños les va a gustar leer, a ellos les va a gustar leer. Entonces, en particular hablamos de Anthony Brown, por lo que les dije pues ahorita, porque nos ofrece una lectura pues para los niños que les permite a ellos desarrollar otros sentidos, van interactuando, van creando. No sé si respondí. Claro que sí. Bueno, yo pienso que la lectura debe volverse parte de la rutina de vida de las familias. Si bien muchos no tienen los recursos para conseguir un texto, un libro, podemos hacerlo desde las mismas vivencias cotidianas, desde expresar las rutinas que se viven, del diario vivir, de construir cuentos en la casa. Eso es muy interesante. En otra época, supongamos, en mi casa no había muchos recursos, pero mi mamá nos contaba historias, todas las que quiera y más, y hasta me hacía mucho porque me contaba historias de brujas. Entonces eso pues yo sabía que por mi casa pues eso de noche me daba pavor, pero de verdad que eso lo forma uno, y eso como tradición de familia, eso ayuda a fortalecer los vínculos familiares también. Y las típicas historias de abuelita, de todas las vivencias de ellas en los pueblos de donde ellas vienen, los abuelos, esas historias son geniales. Todos los mitos, y porque ustedes no nos regalan porfa un fragmentico ahí de alguno de los textos, ¿cierto? Sería como muy súper claro. Así es, mire que todos participamos de esas historias y quedan bonitos recuerdos. Pero quiero recordarle a quienes nos ven por este medio y también a quienes nos acompañan a que escriban sus comentarios allí en las redes sociales, por Facebook, YouTube o nuestro canal de radio que tenemos, ¿verdad?
recordarles también que estamos hoy reconocidos en el mundo, pero también porque es importante que los niños aprendan a leer, que las personas aprendan a leer, ¿verdad? Estamos aquí tratando nuestra temática en relación a esa pregunta, y algunas palabras claves que se han mencionado allí es que la lectura nos lleva a la imaginación, ayuda a estimularnos, nos produce también placer, y una palabra clave importante también que fue mencionada por nuestra invitada en la mañana de hoy, Ana Patricia, dice que debiera convertirse también en una rutina, algo que diariamente debiéramos hacer y que debe ser parte de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros como padres también motivemos y estimulemos a nuestros hijos a la lectura. Así que, amigos y apreciado público, pueden dejar sus comentarios y sus inquietudes, y también los invito a que nos sigan acompañando en esta tertulia que vamos a estar con nuestro tema en esta hora, en la mañana de hoy. Ahora sí, muchas gracias, Manu, por esa cuña tan importante. Ojo, pues, redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, podcasts, en fin. Ahora sí, vamos a darle paso entonces a Ana y a Dora, que nos van a compartir un fragmento de uno de los textos de nuestro autor del día de hoy, Anthony Brown. Muchachas, adelante. Que vamos a leer se llama El túnel. ¿Por qué el túnel? El túnel, estamos hablando de las rutinas familiares. El túnel nos habla de la convivencia de unos hermanos, la dificultad en la convivencia y la forma como ellos, mediante una experiencia, cambian esa actitud y encuentran una forma diferente para vivir de una forma. Ay, qué belleza, yo no lo encuentro aquí. Yo te lo compartí al correo de ahorita. Y no, yo lo tengo abierto, sino que no sé cómo, pues le doy ahí compartir, pero me aparecen otras cosas. No, mija, es que espérate, yo trato de conectarme rápido. ¿Viste? No, debe aparecer entonces la imagen de todas las ventanas que tengas abierta, incluida la de la reunión. Y a raíz de toda esa pantallita blanca aparecen todos los textos que vayas a seleccionar. Ah, ok. Si alcanzas a verlo ahí, incluso la de Google aparece. Solo selecciónala para que pueda compartirse. Bueno, yo creo que mientras comparten el texto, ¿por qué no pasamos, Reina, a la segunda pregunta que tenemos planteada en esta mañana? Ah, ya la encontré. Bueno. Ya aparece. Claro que sí. Ok, ahora sí. Ya, bueno, de todas maneras, cargando, Manuel, no dejes perder esa pregunta porque tiene que ser importante. Se llama, Qué linda. se llama El túnel. Muy bonito. Miren las Bueno, imágenes. había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada, eran muy diferentes. La hermanita se quedaba en casa, leía, soñaba y se imaginaba otros mundos fantásticos. En cambio, el hermanito jugaba con los amigos al fútbol, se reían mucho, gritaban, lanzaban la pelota y brincaban y eran muy felices. Por las noches, mientras el hermanito de Ana dormía, Anita se mantenía despierta y Ana miraba y miraba por la ventana, cogía sus libros, se ponía a leerlos y luego se quedaba imaginando. Ella escuchaba los ruidos de la noche. A veces entraba a gatas al cuarto para asustarlos, pues sabía que a su hermanito le daba mucho miedo de la oscuridad.
Cuando estaban juntos, discutían todo el tiempo, porque ella era la hermana mayor y su hermanito Juan era muy pequeño. Un día, la mamá se enojó mucho y les dijo: váyanse juntos, váyanse a la escuela juntos y traten de llevarse bien, ser amables el uno con el otro, por lo menos una vez en la vida, y regresen a tiempo para la comida. Pero el niño no quería acompañar a su hermanita. Mami, es que yo no quiero, tienen que ir los dos. Ellos se fueron para un terreno baldío. ¿Por qué tienes que venir?, se quejó el niño. No es mi culpa, dijo la niña. Yo no quería venir a este horrible lugar. Me da miedo. Ay, eres una bebita, dijo el niño. Todo te da miedo. El niño se fue a explorar. La niña vio que su hermanito entraba a un túnel y la niña se asustó y su hermanito le dijo: mira, aquí hay un túnel, vamos a explorarlo, entremos aquí caminando a ver qué encontramos en el otro lado. No debes hacerlo, ahí puedes encontrar brujas, duendes o cualquier otra cosa. No seas tonta, dijo su hermano. Eso no existe. Tenemos que estar de regreso en casa que es hora de comer, dijo la niña, porque ya se quería ir, ya que estaba muy asustada. A la niña le daba mucho miedo el túnel y decidió esperar hasta que su hermanito Juan saliera. Esperó y esperó, pero él no salía. Y ella ya se iba a poner a llorar y le empezaron a salir muchas lágrimas. Ay, ¿yo qué voy a hacer si le pasó algo a mi hermanito? ¿Yo qué le digo a mi mamá? Como él se estaba demorando tanto, Ana decidió ingresar ahí, porque no podía permitir que a su hermanito le pasara algo, ya que lo quería mucho. El túnel estaba muy oscuro y a medida que Ana se acercaba, ella iba también como temblando y decía: ay no, yo tengo mucho miedo, ay no, Dios mío, ojalá encuentre ligero a mi hermanito. Siguió avanzando a través del túnel. Había mucho frío, el piso estaba húmedo y muy resbaladizo. Ana ponía mucha atención para no ir a caerse acostada de bruces. ¡Brum! Del otro lado, Ana se encontró con un hermoso bosque, pero no había ni rastros de su hermano. Pero el bosque pronto se convertiría en una selva oscura. Ella empezó a pensar en los gigantes, en las brujas. ¡Ay no! Yo me quiero devolver, pero es que como no está mi hermanito, pero qué miedo, se me va a aparecer una bruja o un ogro. ¡Ay no! ¿Qué sería de su hermano si ella se regresara? ¿Qué podría pasarle a nuestro amigo Juan? Ay no, yo no sé, qué miedo, vamos a ver. Estaba muy asustada y empezó a correr. Y corría, rápido, más rápido. Juan se dio cuenta que ya no podía correr más. Llegó a un claro en el bosque. Había una figura inmóvil, como de piedra. ¡Ay, no! ¿Por qué? Llegué demasiado tarde. Convirtieron a mi hermanito en una piedra. Abrazó la figura, que estaba dura y fría, y continuó llorando. ¡Ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer, hermanito? Yo sí te quiero. Poco a poco, la figura fue cambiando de color y se hacía más suave y tibia. Entonces lentamente empezó a moverse
era su hermano, bravo. Yo sabía que vendrías corriendo de regreso, que atravesarías esta selva, que cruzarías el bosque, que te meterías por el túnel para poder encontrarme. Y los dos se dieron un gran abrazo. Cuando llegaron a su casa, su mamá estaba poniendo la cena. Hola, les dijo. Los noto muy callados. ¿Está todo bien? Ana le sonrió a su hermano y Juan le sonrió a ella también, ya que habían pasado una tarde maravillosa. Habían explorado un túnel, se habían adentrado en la selva y ellos estaban muy, muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ajá, zapatito roto. Mañana te cuento otro. Hermoso, muchas gracias. Maravillosa interpretación. Cuando me dijeron del túnel, yo lo relacioné con otra cosa. Siempre relacionamos la palabra túnel a veces con la muerte, ¿verdad? Mi imaginación se había ido a otro lugar, pero cuando empecé a analizar la historia, el sentido fue otro. Entonces, mire que la historia es muy bonita. Sí, de amor filial, ¿no? Sí, estrechar ese lazo entre hermanos. Quiero aprovechar. Muy bien, quiero aprovechar esta historia que definitivamente me transportó, me sentí en ella y creo que son uno de los beneficios que nos aporta la lectura. Y quiero aprovecharla para preguntarle a nuestras invitadas cómo motivar en los niños y jóvenes ese amor por la lectura. Ya sabemos cuáles son esos beneficios, lo hemos hablado desde el comienzo, pero cómo lograr motivarlos, cómo conectarlos. Por eso los tips. Me gustaría escuchar a nuestras Por eso decíamos al inicio que es muy importante desde pequeños ir como teniendo esos acercamientos con ellos a la lectura. Hay diferentes textos que podemos nosotros ofrecerle a los estudiantes para que ellos se vayan sintiendo como conectados, que eso es lo que quiero, porque sabemos que no es desde la imposición ni el libro que yo quiera que lean. Por eso es importante, por ejemplo, esas bases de datos con variedad de cuentos, sea de acción. Sabemos que a los chicos les gusta mucho los libros de acción, que los libros de miedo. Por ejemplo, Allan Poe llama mucho la atención en los chicos, o sea, a ellos les encanta. A ellos les encanta porque ellos se van metiendo ahí y ellos van conservando como ese hilo conductor y ellos ellos lo quieren terminar, ellos inician y lo quieren terminar. Entonces sí sería como lo que ustedes tienen también, esa biblioteca que ustedes tienen virtual. Nosotros podemos sugerirles libros, ¿cierto? Para que a ellos les guste, contarles, por ejemplo, sobre un autor. Podemos coger a Anthony Brown. También en este momento están disponibles las Crónicas de Narnia, que estos libros a los chicos les gustan mucho. Entonces es como ofrecerles. También se puede preguntar qué les gusta, y ya desde ese qué les gusta entramos nosotros a sugerir, porque tampoco vamos a dejar, ¿cierto? Aunque los cómics son muy chéveres y eso, pero debemos también ir fomentando en los niños ese gusto también y el escoger los libros. O sea, no yo obligando, pero sí yo sí puedo sugerir y mostrar una amplia posibilidad de textos. Excelente, Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Yo pienso que si bien dijimos que la lectura se hace desde casa, también se puede afianzar desde la institución educativa, desde los mismos docentes. Cuando un docente le lee a un niño con pasión
y cuando el docente tiene también arraigado como rutina de vida también la lectura, los niños también aprenden mucho de sus maestros. Hay maestros que permiten el encantamiento de los niños, que los hacen enamorar de muchas cosas. Un buen maestro hace que un niño salga adelante, que sea una persona benéfica para la sociedad. Hay unos profes que por el contrario hacen que los niños no quieran volver a saber nada de la escuela y le cojan pereza a todo lo que se relacione con leer, con el aprendizaje. Entonces es importante también afianzar eso desde el colegio, desde la rutina desde la rutina de la dinámica, ajá. Sí. Desde la misma dinámica escolar. Sí. Entonces pienso eso, porque un buen maestro hace maravillas en un chico. Y también que no solamente se asocie la lectura con lengua castellana, ¿cierto? Porque no solamente se fomenta ese gusto por la lectura, también desde las otras áreas. En matemáticas es posible leer. ¿No eras tú, una de ustedes era la que contaba de una experiencia de una compañera que leía, algo así? No sé si yo acompañé a una profe que todos los días de matemáticas, ella todos los días le hacía una lectura a sus chicos, pues si no tuviera relación con la matemática, porque nosotros estamos tratando de articularla con la matemática, pero la profe les leía cuentos que los hacían como reflexionar. Uno de los cuentos que me acuerdo que les leyó era Querido hijo, estás despedido, entonces eso los ponía y les leía una partecita un día y así los tenía encantados durante mucho tiempo hasta que terminaban el cuento. Entonces me parece una rutina muy pertinente y que todo la podemos implementar desde las diferentes áreas. Perdón, Manu, en cuarto y quinto estaba leyendo El maestro Ciruela antes de esto de la pandemia. Y esos chicos estaban súper reencarretados con ese libro, con ese texto. Entonces, lindo, sí. Independientemente de que yo fuera la docente de lengua, a mí siempre me ha gustado como leerles cositas en determinados momentos de la clase. Y yo creo que, por ejemplo, Manu, desde las áreas que él comparte con sus estudiantes, también tiene muchas experiencias que contar al respecto, Manu. Sí, claro, de la parte de educación religiosa uno... por lo menos yo siempre, en mi caso, me gusta compartir una reflexión con mis estudiantes, llevarlo a la reflexión, a la meditación, experiencias que marcan la vida de las personas, y es importante que nosotros como docentes desempeñemos ese papel en cualquier área o asignatura en la cual nos desempeñamos. Recordarle también a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de que escriban sus comentarios, que nos sigan, que pueden hacerlo a través del Facebook, de YouTube, nuestro canal de YouTube, también de la emisora, y bueno, Twitter, también allí pueden dejar sus comentarios. Es importante recordar esas palabras que hemos analizado hoy, afianzar a los niños desde temprana edad en la lectura y también ese acercamiento que ellos deben tener. Así que, padres, en esta mañana esperemos que usted esté motivado también a que su hijo desde pequeño, ¿verdad?, se entusiasme y se apasione por la lectura. Miren, nosotros a veces observamos propagandas que colocan, donde motivan a que los padres juntamente con sus niños lean, y muchos autores. Y esta mañana recordemos que estamos tratando sobre Anthony Brown, quien escribe historias, muchas historias infantiles, y es importante de que aprovechemos los recursos que hay para que leamos. Bien, bueno, Paola, cierto que además de la palabra del día tienes la pregunta del día. Sí, claro. La pregunta que estamos analizando es la segunda pregunta: ¿cómo motivar a los niños y jóvenes el amor por la lectura? Sí, es importante que recordemos esta pregunta que estamos analizando en la mañana de hoy. Y también la primera pregunta que abordamos, que ya analizamos, socializamos, es ¿por qué es tan importante leer desde temprana edad? Entonces, mire que son preguntas importantes que debemos analizar, y bueno,
aplicarlas en nuestra vida diaria. ¿Por qué es tan importante leer en edades tempranas, cierto? Desde edades tempranas. En edades tempranas, correcto, así es. Bueno, nuestras invitadas, algo para ya ir dándole un cierre a esta tertulia con ustedes, algún mensaje, una conclusión que nos quieran dejar o que les quieran dejar, más bien a todas esas personitas que nos están siguiendo. Ana o Dora. Yo les diría que lean. Sí, les diría que lean. No, aquí estoy. Sí, la estamos escuchando, tranquila, siga. Aquí la escuchamos. Bueno. Invitaría a los niños y a los chicos a leer. Nunca es tarde para uno tomarle amor a los libros y para decidir un día sentarme a leer un libro, no porque la profe me lo puso y necesito sacar el resumen, sino porque yo lo quiero leer, ¿cierto? Yo lo quiero leer porque ya esto me apasiona, esto también los va a motivar a ellos a escribir. Hay páginas donde ellos pueden también crear y empezar a escribir las cosas que les vayan surgiendo. Entonces los invito a que pronto den por ahí una ojeadita a Edgar Allan Poe. De pronto van y le dan una miradita al péndulo, cualquiera de esos textos que tiene Allan Poe, que yo sé que los atrapa. Eso es lo bueno cuando uno lee, porque lo atrapa la historia, porque usted tenga la dificultad que tenga, eso se obvia porque usted en este momento está enfocado en su lectura. ¿No? Lean lo que ustedes quieran, empiecen a leer lo que les gusta, escuchen también las orientaciones de las profes, el tipo de literatura que se les ofrece, aprovechen todos estos recursos, chicos, o sea, empiecen a leer. Si usted lee y empieza a adquirir un bagaje más amplio. Yo pienso que la lectura le permite a uno viajar en el tiempo, en el espacio, en la imaginación, y la lectura nos abre otra visión para adquirir conocimientos, para conocer el mundo, para desarrollar un espíritu crítico. La lectura nos permite conocer para poder expresar. Perfecto, maravilloso. Entonces... Ay, no, yo no puedo dejar de decir algo. Sí, hay un texto hermosísimo. Qué pena, Dora. No es de Anthony Brown, pero es que reflexionando mucho alrededor de eso que acaban de decir, en la introducción de un texto hermosísimo de Michael Ende que se llama La historia interminable, que fue llevada al cine como La historia sin fin, el protagonista dice algo como esto, se llama Bastián Baltasar Box. Me gustaría saber, se dijo, qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado. Naturalmente dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo algo debe pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles, y a veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades exóticas, etcétera, etcétera. Leer es mágico. Qué pena, pero no podía dejar de leer. Hermoso, no, maravillosa intervención. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla para que conozcamos las conclusiones pues, de esta primera tertulia del proyecto Tierra de Lectores. Entonces, bueno, dentro de las conclusiones, encontramos que leer desde edades tempranas favorece que el niño enriquezca su visión del mundo. El autor Anthony Brown apunta al desarrollo de la imaginación infantil, presenta muchos detalles en las imágenes de sus textos, además trabaja temas cotidianos. La pregunta del día, ¿por qué es importante leer desde edad temprana? Los procesos de lectura se hacen también a partir de imágenes. Contar historias también despierta el ingenio de los chicos. Es importante evitar imponer el acto de la lectura.
La invitación es leer y disfrutar lo que les guste, aprovechando los recursos disponibles. La lectura es un viaje. Entonces, así es, Paola. Muchas gracias. Qué buena pienso cita. pues que no nos queda más que agradecer, felicitar a nuestras invitadas por esas intervenciones tan maravillosas, por esos tips, por ese texto que nos compartieron, por ese autor que nos invitaron a conocer en el día de hoy, que nos dieron a conocer, un autor muy interesante, con un excelente manejo de las imágenes, por lo que pudimos observar en el día de hoy. Y por supuesto, hacerles la invitación para que continúen vinculadas con nuestro proyecto. Ya saben que el próximo jueves iniciamos con la hora del cuento. Esperamos poder contar con ustedes como nuestras lectoras también. Muy bien, gracias. Antes de ir, quisiera dar también una conclusión, pero me gustaría escuchar a Zuleiner, que si ella tiene algo que decir antes de irnos. Bueno, Manuel, no, nada más que agradecer y recalcar lo que dice la compañera Paola, las conclusiones a las cuales hemos llegado, e invitar a las familias a que aprovechen los espacios que hemos habilitado en la institución educativa, en donde hacemos hincapié y tratamos de fomentar ese amor por la lectura, a que participen en la hora del cuento, a que participen en las lecturas en familia. Ya empezamos con esto, a que nos acompañen y a que disfruten de este viaje de la lectura. Nada más por el momento. Bueno, en mi caso me gustaría ir a los padres, a las madres, a que leamos juntamente con nuestros hijos. Si todavía los tenemos pequeños, aprovechemos ese momento, ese espacio y saquemos un tiempo para leer con ellos, para que ellos también se vayan enamorando de la lectura. Muy bien. El proyecto Tierra de Lectores, amigos y amigas. Los invitamos para la próxima tertulia también y bueno, ahí vamos involucrándonos todos Como lo dice nuestro compañero, el proyecto Tierra de Lectores es de ustedes y para ustedes, así que los invitamos a que se vinculen, a que nos acompañen. Los vamos a esperar siempre con los brazos abiertos. Entonces vamos a darle las gracias a nuestras invitadas, a Doralid, a Ana Patricia por haber sacado un tiempo para nosotros y por haber compartido este espacio. A Zuleiner, a Gladys, a Manuel, muchísimas gracias y por supuesto a todos ustedes por la compañía. Les mandamos un súper abrazo a todos y nos vemos entonces en las horas de su cuento y en las próximas tertulias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Con gusto, gracias, hasta luego. Muy queridas, muy amables. Sí, en verdad. Gracias.